la clase pasada hablamos sobre funciones de distancia y ahora vamos a hablar sobre los índices métricos. ¿Ya? Y los índices métricos, la idea es que si tenemos una función de distancia que cumple la desigualdad triangular, entonces podemos hacer búsquedas del vecino más cercano eh, y ganarle la escala lineal. Esa es como la meta. Lograr hacer búsquedas que tomen menos tiempo que el scan lineal. ¿Ya? Y vamos a ver las búsquedas del vecino más cercano bueno, y por rango. Y lo voy a comentar un poco la búsqueda aproximada. ¿Ya? Eh, bueno, aquí vamos a ver que las búsquedas exactas, en el caso cuando hablamos de los árboles, del KD-tree y eso, y los otros, las búsquedas exactas eran un problema. ¿Ya? Si uno, además con los vectores de dimensión alta que usamos acá, eh, si uno hace una búsqueda exacta del vecino más cercano con un R-tree, va a ir más lento. Si uno hace una búsqueda exacta con un KD-tree, va a ir más lento que el scan lineal, porque hay muchas regiones que hay que visitar. ¿Ya? Recuerda esto, uno toma un candidato y después tiene que visitar todas las regiones que estén más cerca que ese candidato. Y las regiones son grandes y en dimensión alta siempre las regiones están más cerca que los objetos. Hay muchas regiones que están más cerca. Bueno, pero eso es la búsqueda exacta en árboles, pero con índices métricos, las búsquedas exactas vamos a ver que en general se mueven lo mismo o un poco menos que el scan lineal. Ya, y eso a veces es bueno tener esa herramienta, ese truco. ¿Ya? Em, bueno, y la otra gracia que tienen los índices métricos es que son cualquier función de distancia. ¿Ya? Uno puede inventar funciones y indexarlas y ir más rápido que el scan lineal. Bueno, una función de distancia, ya lo hablamos, es la función de distancia que cumple estas cuatro propiedades. ¿Ya? Mayor que cero, si es que distancia igual a cero el mismo objeto, simetría y desigualdad triangular. ¿Ya? Y ejemplos de espacios métricos son, por ejemplo, los vectores con distancia euclidiana, claro, el clásico. ¿Ya? O pero también pueden ser cadenas de bits y distancia Hamming, que es la de que compara cuántas dimensiones son distintas. Eh, o lo que vimos antes de los histogramas de color con la distancia Elmhoover Distance, como esta distancia cumple desigualdad triangular, si es que la ground distance cumple desigualdad triangular, entonces esto es un espacio métrico. O los strings con la distancia de edición, también es un espacio métrico. Eh, Distancias entre un dendrograma, ya eso no lo hablaba en la clase pasada, pero está ahí en uno de los videos que subí, se llama ultramétricas. Y algo más interesante actualmente es que ahora se lo escucháis algo que se llama el metric learning, que es donde hay uno ingresa dos imágenes a una red convolucional y la red convolucional uno la entrena para que diga qué tanto se parecen. Bueno, o habría que entrenar para que diga una distancia en realidad. Y esas funciones de distancia usualmente son lentas. Y uno podría usar un índice, el enfoque métrico, para acelerar los scans lineales. ¿Ya? Porque entonces esencialmente una métrica es algo que recibe dos objetos y da un número. ¿Ya? Eso es lo mínimo que pedimos. ¿Ya? ¿Y cómo funcionan el truco de indexar con índices métricos? Es que aquí está la desigualdad triangular, ¿cierto? Entonces, eh, la distancia de A a B es menor o igual que la distancia de A a P y de P a B. Ya eso es como conocido. Pero también bueno, esto se cumple para cualquier forma en que tomemos los tres puntos. ¿Ya? Es cierto, la distancia de A a P es menor que la distancia de A a B y de B a P. De ahí, y en el otro sentido, ahí están las tres. ¿Ya? Y si uno toma uno y resta sobre la otra, y hace un pequeño reordenamiento, uno puede calcular que la distancia de A a P es menor o igual perdón, la distancia de A a B. Esto que era menor o igual que la suma, que, bueno, que la suma. ¿Ya? También se puede acotar por abajo por el valor absoluto de la resta. ¿Ya? Eso es lo que está ahí. Y eso es de todo sentido.
¿cierto? Si es que uno está si es que aquí está uno, usted está acá, y si es que aquí hay otra persona, usted quiere saber si esta persona está lejos o cerca, y ustedes están, digamos, están cerca de una puerta, están a 1 metro de una puerta, y esta persona está lejos de la puerta, está a 20 metros de esa misma puerta, esta es una puerta. ¿Ya? Y esa persona está a 20 metros de esa puerta, nosotros ya sabemos ya que la distancia entre estas dos personas es menor o igual a 21 y además es mayor o igual que 19. Espero se vea eso, espero lo entienda, ¿cierto? La cuota inferior es muy interesante, porque nos dice, nos da un valor que está lejos en este caso. Nosotros sin mirar la distancia, sin calcular la distancia de estas dos personas, sabemos que ya está lejos, estaba por lo menos 19. ¿Entiendes? Y si estamos buscando vecinos más cercanos, y si estamos buscando el vecino más cercano de esta persona, y esta persona ya sabemos que está lejos, restando estos dos números. Ya, esa es como la base de todo esto. Y que todo, y, todo esto mejora si es que ponemos varios puntos de referencia, así como está la puerta. Aquí podemos poner, no sé, la ventana, alguna ventana, pero todos tienen que saber la distancia a estos puntos de referencia. Entonces, a ese punto de referencia, no sé, yo estoy a 3 y él está a 12. Y por tanto, si está a 3 y 12, este punto de referencia nos dice que están a por lo menos 9 o más. ¿Ya? Espero que se entienda. Y uno va tomando distintos puntos, uno va capturando puntos de referencia y todos tienen que calcular su distancia contra esos puntos de referencia. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que con estas cotas inferiores podemos ir descartando objetos. Mediante, bueno, aquí está escrito lo mismo. Ya, mediante esta fórmula, la distancia entre un objeto Q de consulta y cualquier objeto U de la base de datos, esta distancia podemos calcular su cota inferior mediante un objeto de referencia que llamaremos el pivote. ¿Ya? Y no solo un objeto de referencia, vamos a calcular varios objetos de referencia. ¿Ya? Y, y de hecho, con varios objetos de referencia, supongamos que tenemos un conjunto de K objetos de referencia. ¿Ya? La cota inferior es el máximo de la cota inferior que entrega cada punto de referencia, ¿cierto? Es el máximo. ¿Ya? Entonces, y a esta función le vamos a llamar la función LB, la función de lower bound. La cota inferior entre un objeto de consulta y la base de datos para este conjunto P de cada objeto de referencia es el máximo de estas restas. Bien. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Espero que está como intuitivo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo sí, profe. Ya, ya, ya. Y lo que vamos a hacer es que esta cota inferior tiene que ser más rápida que la distancia. La vamos a reemplazar por la distancia. ¿Ya? Eh, Vean que la distancia puede ser una distancia euclidiana en dimensión 128. Y aquí si calculamos 3 puntos de referencia, vamos a es el máximo de 3 números, de 3 restas. ¿Ya? Y ojalá que esto nos dé un valor bueno, cosa de descartar el objeto sin tener que calcular la distancia euclidiana de dimensión 128. ¿Ya? Bueno, ya, entonces, lo que vamos a hacer se llama el índice, la estructura de índice se llama la ESA, el linear AESA. ¿Ya? Y la idea es que vamos a escoger algunos puntos de referencia. ¿Cómo escogerlos a ellos? Es un tema. No, pero cómo escoger los puntos de referencia, eso de ahí. Y lo otro es cómo resolver la búsqueda. ¿Ya? Primero, para construir el índice, la dificultad es escoger estos cada puntos de referencia, pero una vez que los escogemos, el índice consiste en que todos tienen que calcular su distancia a los puntos de referencia, ¿ya? Porque hay que tenerlas precalculadas, ¿ya? Porque son independientes de la consulta, ¿ya? ¿Ya? Y tenemos que calcular eso. Entonces, si es que tenemos 1 millón de elementos y tenemos 4 pivotes, tenemos que calcular los 4 millones de distancias, de todos contra todos, y guardarlo en esta tabla. ¿Ya? ¿Ya? Y luego, ¿cómo resolvemos la búsqueda? Eh,
aquí está el algoritmo de búsqueda por rango. Es decir, cuando es búsqueda por rango tenemos un objeto consulta y una distancia. Y quiero saber todos los que están alrededor del objeto consulta. Y lo que tenemos que hacer es que es esencialmente hacer el mismo scan lineal del que ya habíamos visto. Para cada elemento, esta parte aquí es el scan lineal. Para cada elemento, si es que la distancia es menor o igual a r, entonces está dentro del conjunto. ¿Ya? Pero lo que le vamos a agregar primero es que, paso 1, necesitamos comparar la distancia contra los puntos de referencia, ¿ya? Y para poder usar la tabla, ¿ya? Es decir, a ver, voy a devolverme aquí. En esta tabla que hicimos acá, tenemos que agregar el objeto consulta y calcular su distancia con los pivotes, ¿ya? Eso es como paso inicial para poder usar, como sobrecosto inicial para poder usar este índice, ¿ya? Y eso es lo que está ahí. Y luego, dentro del ciclo, dentro del scan lineal, vamos a calcular la cota inferior. Y esa es la fórmula que vimos recién. Y que va a ir en esta tabla, tomamos el pivote 1 y el valor 1, perdón, tomamos el valor 1 y lo restamos contra el pivote. Y restamos esos dos números, ¿ya? Y luego tomamos el segundo y restamos contra ese número. Y se resta contra ese número. Al calcular las restas, de esos dos números y tomamos el máximo, eso da la cota inferior, ¿ya? Y luego, lo comparamos con R. Y si es que tenemos suerte, lo descartamos al objeto. Si tenemos mala suerte, no lo descartamos y no ahorramos nada y en realidad nos salió sobrecosto. Calculamos la cota inferior extra. O sea, si es que tenemos muy mala suerte, este método puede ser más lento que el scan lineal, ¿sí? Porque estamos pagando sobrecosto de la cota inferior y la distancia, ¿ya? Ya. Espero que vean ahí las dos partes donde se interviene entonces el scan lineal. Ya. De ahí ahora, como gráficamente lo que consiste es que si tenemos un conjunto de objetos y queremos calcular la consulta por rango, uno toma el objeto pivote de referencia, bueno, todos calculan su distancia contra el objeto de referencia y la consulta también. Y luego para cada elemento tenemos que calcular la diferencia de las distancias. Y si es que está si es que esa diferencia está mayor al radio de consulta, entonces sabemos que se descartó. Y gráficamente se descartan todos los objetos excepto los que están en este anillo. Los que están en ese anillo son los que no se pudieron descartar, que son los que cumplen que esto es menor o igual a R. O sea, esto mayor que R es esta zona de acá y de acá, y los que son menor o iguales a R, esa zona es la zona de aquí. Bien. Y podemos hacer lo mismo, pero con varios pivotes. Y con varios pivotes se van intersectando las regiones. Es el objeto 2, es el objeto 3, y si es que tenemos 4 pivotes. Y al final es notar que igual hay que calcular la distancia, porque es una búsqueda exacta, porque podría ser que ahí se ve en la región verde, hay zonas que no se descartan. Pero mientras más pivote uno agrega, esto se va haciendo cada vez más ajustado, ¿ya? Espero que se entienda. ¿Se entiende ahí el Eh, algoritmo? sí, claro, acá No. como me imagino como que en 2D no se ve como muy efectivo, o sea, como Sí. muy Buena. ¿Por qué? como muy optimizado, pero yo creo que en mayor dimensión es el que se optimiza más, ¿cierto? Sí, ¿por qué no lo ves muy, muy optimizado? Es que en 2D se ve como que hace hartos cálculos como para una, o no sé, pues, para 2D, como, no sé cómo decirlo. Bien, Como pero que la bien, intersección de muchos cálculos para solamente dos dimensiones como que es muy obvio. exactamente. No sé. Exactamente, yo creo que eso es clave. Sí, gracias por tu comentario. Mira,
Aquí, bueno, en esto calculamos la consulta, y primero hay que calcular estos 4 valores, ya por eso al inicio. Luego, ¿qué significa hacer estos 4? Significa que cada uno de estos valores hay que restarlo y tomar el máximo. ¿Ya? Eso por objeto. Entonces, la cota inferior, según este conjunto P entre Q y el U sub 1, es el máximo de estos 4 valores. Se ve que la distancia euclidiana es calcular dos valores, es tomar dos dimensiones, ¿cierto? Tomar la distancia euclidiana entre el objeto consulta y cualquier valor. Esa distancia toma dos restas al cuadrado más la otra resta al cuadrado raíz cuadrada, ese es el costo. Y lo estamos reemplazando por cuatro diferencias. Efectivamente, ahí es donde se ve que esto como que al menos en dos dimensiones, como que hay que tomar un único punto de referencia, con dos puntos de referencia, como que ya esto no tiene sentido. ¿Sí? Y es clave eso, y entonces el tiempo que toma, o el costo, digamos, de la cota inferior es clave en esto. Más que el costo, es el costo versus el costo de la distancia. Ya, eso es lo clave. Y que en menos en dos dimensiones no podemos tener 4 pivotes. Entonces, en este ejemplo, eso es justamente, qué bueno que ahí darse cuenta que en este ejemplo uno puede hacer un súper, muy ajustado esto, pero no tiene sentido. ¿Ya? Y hay que lograr un buen balance. Bien, bien, ya, ahora vamos a ver un ejemplo. No, primero vamos a ver cómo es la consulta del vecino más cercano. La consulta del vecino más cercano es esencialmente lo mismo que acabamos de ver, pero donde el rango se va reduciendo. El rango parte del infinito y luego se va a ir reduciendo en la medida que vamos encontrando candidatos. ¿Ok? Y entonces, de nuevo, esto parte con el sobrecosto inicial, tenemos que calcular la distancia al pivote, y luego la distancia del candidato parte en infinito, y entonces vamos calculando la cota inferior, la comparamos si es que es mayor que la distancia al candidato. Ya, por supuesto que la primera seguro que sí, y quizás calcular la cota inferior no tiene sentido. Ya, pero para evitar ese if, si es un if solamente, por un caso mejor, lo vamos a calcular. Y decimos la cota inferior es más igual que el candidato, y si es que fuera, se descarta, y si es que no, hay que calcular la distancia real. Y reducir la distancia del candidato. Y luego vamos con el siguiente, y ahora sí la cota inferior tenemos que ver si es que mejora al candidato. Bien, entonces lo clave es el, el costo de esto versus el costo de la distancia. Estos dos costos es lo que hace si esto es eficiente o no eficiente. Bien, ya veamos un ejemplo un poco más complejo. Y para que esto tenga sentido, necesitamos vectores de más dimensiones. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos vectores de dimensión 5. ¿Ya? Y tenemos aquí, estos son 16 objetos, de la A hasta la P. ¿Ya? Primero necesitamos los puntos de referencia. Y bueno, aquí para adelante vamos a ver cómo se puede hacer, pero en principio al azar. ¿Ya? Bueno, al azar tiene temas que de repente pueden que salgan algunos buenos, otros malos, ¿ya? Pero no nos preocupamos en ese caso por ahora. Y vamos a decir, al azar, supongamos que salen 3 pivotes. Entonces dijimos, quiero 3 pivotes, 3 puntos de referencia, y salieron estos 3. Para crear el índice, tenemos que calcular la distancia de los 16 contra esos 3. ¿Ya? Em, y por tanto, la construcción del índice consiste en que calcular los 16 objetos por 3 distancias. Uno podría ahorrarse 3 distancias, ¿cierto? Que no se calcule o cada objeto distancia contra sí mismo. Ok, entonces en vez de 16 serían menos 3, serían 15. Bueno, y calculamos, y lo vamos a hacer para que sea más fácil los cálculos, los vamos a hacer con distancia L1. ¿Ya? Ya, después de la clase pasada ya todos saben lo que es distancia L1, ¿cierto? Ya. La suma de los valores. Sí, profe. Sí, ya, eso. Ya.
Es eso, la distancia de i igual 1 a n de las diferencias. Ya no hay que llevar al cuadrado raíz cuadrada, nos ahorramos ese paso. Bien, entonces, para no calcularlo ahora, ya está calculado. Ya, entonces, este es el índice, y está calculada la distancia de todos contra esos tres objetos. ¿Ya? Y ahí están los ceros, porque se calculó contra sí mismo. ¿Ya? Bien, ¿cómo hacemos una consulta? Ahora hagamos una consulta del vecino más cercano. Y para hacer eso, necesitamos un pivote. O sea, perdón, necesitamos una consulta, digo. ¿Ya? Y la consulta supongamos que llegó esta consulta. Y queremos saber cuál es el vecino más cercano, según distancia L1, dentro de los 16 objetos. ¿Ya? ¿Cómo operamos acá? Primero necesitamos calcular la distancia de... bueno, ahí está la tabla que vimos recién. Y aquí le agregamos la distancia a los pivotes. 16, 8, 9. 16, como para verificar. Es 16, ¿por qué? Porque si tomamos el objeto Q y lo comparamos contra P1, que es este, aquí decimos el 7 contra el 2. Entonces aquí son 5 más, más 2, van 9, más del 0 al 7, 9 más 7 son 16. Chuta, no, 7 más 2 son 5, más 2 son 9, más 7 son 16, pues, ¿no? 5, 6, 7, más 7, 14, perdón. Más 7, 14, más 1, 15, más 1, 16. Qué vergüenza. Ya, estaba calculando más, estoy sumando más. Ya, pero ahí está. Ya, espero que vean cómo se calcula. Y lo mismo con 8, hay que calcularlo contra estos de ahí. Y la distancia 9 se calcula contra estos de aquí. Y luego, y ahora operamos el escala lineal. Entonces, para hacer esto, eh, vamos a ir calculando la cota inferior. Y la cota inferior es el máximo de las restas de un número de este contra ese, por ejemplo, si este. Tomamos ese y tomamos estos tres y restamos estos números y tomamos el máximo. Ya, bueno, veamos con el ejemplo. Y aquí está la tabla ya calculada, pero vamos calculándola desde arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Cómo sería el algoritmo? Va a partir aquí. Calculemos esta cota inferior. ¿Ya? Y para calcular esta cota inferior dice, este menos este, estos son 3, y hay que tomar el máximo. Entonces aquí hay diferencia de 3. Ese con este está la diferencia de 3. Y ese con este está la diferencia de 3. ¿Ya? Y el máximo de 3, 3, 3 es 3. ¿Ya? Entonces es una cota inferior de 3. ¿Ya? Bueno, en el primer caso, este 3 se compara contra la distancia de corte, o el umbral, llamémosle umbral, contra el umbral que es igual a infinito. Y por tanto, mm, no nos sirve mucho y tenemos que calcular la distancia real. Y la distancia real consiste, ahora tenemos que ir de Q contra el objeto 1. 7,8 es 1 más 2,5 más 3 más 1, 4, más 2 son 6, 0 y más 1, 7. 7, ya, lo calculé bien. 7 y ahora nuestra distancia umbral 7 es menor que infinito y por tanto ahora nuestro umbral dejó de ser infinito y ahora es el objeto a distancia 7. Nuestro umbral es distancia 7. ¿Ya? Ok, y ahora que decimos 7, ahora hacemos el siguiente ciclo. Y ahora tenemos que calcular la cota inferior del objeto 2. Y para la cota inferior del objeto 2, tenemos una cota inferior de 7. Así que decimos, este menos 13 menos 16 nos da 3. Entonces aquí decimos, o es 3. 15 menos 8 es 7. Y bueno, y el siguiente es C menos 9 es 3. Y el máximo de estos 3 es 7. ¿Ya? Bueno, ahí está escrito. Y aquí viene el paso clave. La cota inferior nos está diciendo que la distancia de Q con el objeto B está a por lo menos 7. No sabemos cuál es su distancia real, pero es por lo menos 7. Como ya tenemos un candidato a distancia 7,
entonces este objeto lo podemos descartar y nos ahorramos la función de distancia. Decimos, ya sabemos que este no es y vamos con el siguiente. ¿Ya? Bueno, aquí está escrito en un color que no se ve mucho. ¿Cuál hubiese sido la distancia real? La distancia real era 13. ¿Ya? Estaba harto más lejos. ¿Ya? Pero por lo menos estamos seguros que tenía que ser mayor o igual a 7 y por tanto lo descartamos. Lo descartamos con seguridad. ¿Sí? Y ahora vamos con el siguiente. Bueno, aquí el siguiente, no hagamos los cálculos, pero va a dar 8 y se descarta. Va a dar 16, se descarta. Va a dar 11, se descarta. Va a dar 7, va a dar 7, va a dar 8. Y aquí, esta cota inferior, la del objeto I, nos dio 3. Es decir, S menos. De hecho, bueno, no, aquí nos dio 3, aquí nos dio 3 y aquí nos dio 1. Por tanto, la cota inferior es 3. 3 menor que 7, tenemos que entrar a calcular la distancia. Y el calcular la distancia real dio 13. Ya, así que 13 estaba lejos y mantenemos el mismo vecino más cercano y el umbral. Aquí hay otro caso que da 6 la cota inferior y su distancia real es 14. Y aquí dio otro caso donde la distancia real es 4 y vamos a calcular la distancia y nos dio 4. Y aquí recién cambió, ahora es 4, porque ahora tenemos un nuevo candidato. Y después terminamos y fin. De ahí salió el vecino más cercano. Ya, ¿ok? Ya, ¿se entendió el algoritmo? Espero que lo hayan visto. Y que ahora, ¿por qué? Porque ahora lo vamos a analizar un poquito. ¿Ya? Primero, darse cuenta que llamaremos aquí complejidad. En una distancia, eh, eh, el scan lineal consistía en haber realizado las 16 funciones de distancia. Entonces, en el linear scan son 16 distancias. ¿Ya? Y en la medida que en estos índices con la ESA, que el linear ESA o tabla de pivotes, eh, este número se va a ir reduciendo siempre. ¿Ya? Y esto se va a llamar la complejidad, le llamamos externa, del índice de esta tabla de pivotes. Para esta búsqueda fue un total de 1, 2, 3, 4 distancias. Entonces dice, oh, fuimos bastante más rápidos, notar que nos ahorramos 12 distancias. Pero ¿cuál fue el sobrecosto que tuvimos que pagar para ahorrar esas distancias? Ya, a eso se le llama la complejidad interna del algoritmo. ¿Me pueden decir cuál es la complejidad interna? ¿Cuál es el costo que tuvimos que pagar para poder descartar estas 12 distancias? Se tuvo como que calcular la distancia entre los pivotes, que básicamente es la cantidad de pivotes por la cantidad de datos. Ya, siempre esa es construcción del índice, eso no depende de la consulta. Entonces eso es como fase offline. Ah, de la consulta, Sí, perdón. solamente para la consulta. ¿Cuál sería el costo? Las cotas inferiores, Ya. ¿Cuánto fue eso? Serían 16. sí, eso. 16 cotas inferiores. ¿Ya? ¿Sería eso? ¿Ve? ¿Algo más? ¿O eso es todo? O sea, el cálculo de las cotas inferiores es más que 16, ¿Por qué? ¿o no? No, Son son, como... son O 16 sea, cotas hay que inferiores. tener claro, ya. Sí, entonces sí. ¿Sí? Pero para calcular las cotas inferiores tuvimos que pagar otro costo más. ¿No? ¿No se ve? La consulta tiene que compararse contra los pivotes. Cada consulta, que esta fila de ahí abajo que estoy marcando, tuvimos que calcular estas 3 distancias. Esto depende de la consulta. Para poder usar el índice, la consulta tiene que calcular su distancia contra los pivotes.
y por tanto hay que sumarle 3 distancias. Para poder usar los pivotes tenemos que comparar la consulta contra los puntos de referencia. Entonces son 3 distancias más y luego ir calculando la cota inferior para todos los objetos. Entonces son 3 distancias, no se les vaya a olvidar esa. ¿Ya? Y en total entonces, se ve entonces como la complejidad interna depende del tamaño del dataset, pero también depende del número de pivotes. Y la idea ahí es que si tenemos muchos pivotes, mientras más pivotes, la complejidad externa decrece, vamos a despertar más objetos, pero la complejidad interna aumenta. Tenemos que pagar, se nos hace más cara la cota inferior. ¿Ya? Y el paso inicial de comparar la distancia contra los puntos de referencia. ¿Ya? Ya, entonces, en total, esto tiene, me falta espacio, eh, el costo total de esto es 4 distancias, que era la complejidad externa, le sumamos 16 cotas inferiores y le sumamos 3 distancias más. Ahora, y ahí que viene, en este caso nosotros podríamos tratar de calcular estas 10 cotas inferiores como a cuántas distancias reales son. ¿Ya? Nosotros podríamos tratar de calcular eso, al menos en este caso. Una cota inferior, digamos que se parece a una distancia en 3 dimensiones, ¿cierto? O sea, en realidad una distancia de Max en 3 dimensiones. 16 cotas inferiores, ¿como a cuántas distancias en el espacio original de 5 dimensiones son? No. A ver si... Cada cota inferior tiene un costo, hay que hacer como 3 operaciones. Por tanto, una cota inferior son 16 por 3 operaciones. ¿Ya? Es decir, tenemos en total 48 operaciones. Una distancia real, esta es una distancia real en el objeto original son como 5 operaciones. ¿Sí? Y por tanto, se ve que las 16 cotas inferiores son algo así como, bueno, 48 operaciones que son algo así como 5, son como 10 distancias, ¿no? 50. 9,5 distancias, podríamos decir. Las 16 cotas inferiores son algo así como 9,5, 9,5 distancias. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? La verdad no mucho, pero creo que entiendo como a grandes rasgos. Pero, ¿me crees? No, pero no, esto no es de creer o no creer, pero tiene que ver que una cota inferior, el costo es el máximo de 3 operaciones, de restar la distancia, la distancia de la consulta contra cada uno de estos 3. Eso es la cota inferior. Una cota inferior son 3 operaciones, bueno, más un máximo. Va a tomar el máximo de esos 3. Una distancia real, la distancia en el espacio original, son 5 operaciones. Y sumarlas. Sumar estas 3 restas. Son 5 operaciones. ¿Ya? Y por tanto, aquí calcular 16 cotas inferiores es algo así como 16 por cota inferior. Son algo así como, bueno, en realidad son 48 operaciones. 16 por 3. Y si esto lo tratamos de llevar, de medir en unidades de costos de distancias originales, esto es algo así como 9,5 distancias. 9,5 distancias porque cada distancia son 5 operaciones y tenemos 48 operaciones. Matemáticas avanzadas son 9, ya, no es exactamente, calculamos exactamente cuánto sería. 48, bueno,
48 dividido 5, 9.6. Perdón, 9.6. Ahí sí entendí. Igual cerca. Sí, 9.6. Entonces, todo esto de acá son como 9.6 operaciones, son como 9.6 distancias. Y además a esto le sumamos 3 más 9, 10, 11, 12, y más las 4, 12, 13, 14, 15, 16. 16 puntos. En realidad estamos siendo demasiado exactos. Sería la distancia total aquí fueron algo así como 16.6 operaciones. O sea, perdón, distancias. Más o menos, ¿cierto? Más allá del el máximo y esas cosas que nos estamos contando. Así que no es que sea exactamente esto. Pero es algo así como 16.6 operaciones. Y el SCAL lineal, si no hacíamos nada de esto, el SCAL lineal tomaba 16 distancias. Entonces, con nuestro índice es como que hicimos 16.6, así que nos salió un poco más lento. Espero que vean ahí cómo pueden comparar. Y al menos para esta consulta podríamos pensar que no hay ganancia. Vean, igual ahorramos un montón, pero este costo de la cuota inferior no es despreciable. ¿Ya? Y resulta ser que dio lo mismo. ¿Ya? Para hacerlo más rápido tendríamos que, no sé, en vez de una vez que quizás con mejores pivotes, es decir, si hubiesen sido otros 3, habríamos descartado un poco más y habría sido mejor. Y ahí sí se logra. O lo otro es no usar 3, sino que usar 2 pivotes. ¿Ya? Pero si usamos 2 pivotes, se van a descartar menos. Las cuotas inferiores no van a ser tan buenas. Pero vamos a pagar menos en el paso de la cuota inferior. Y ahí está el trade-off. ¿Ya? Ya, espero que se vea. ¿Ya? ¿Ya? Y que avanzando un poco en la materia. Entonces aquí, en este gráfico, sacado de un paper, la idea aquí es que en la medida que uno aumenta el número de pivotes, la complejidad interna, es decir, el costo de las cotas inferiores, bueno, más el costo más la distancia de los pivotes a la consulta, va a ir aumentando. Si tengo el doble pivote, esto va a ser el doble. Va aumentando linealmente. Aumenta linealmente. ¿Se entiende? Si tengo el doble pivotes, entonces las cotas inferiores comparan el doble de objetos. Así que esto va a aumentar como una recta. ¿Ya? Y en cambio, la complejidad externa, que es la cantidad de esta línea que está acá, esa línea de acá, es el número de distancias. El número de distancias que uno debe de calcular, que uno no pudo descartar, digo. Y que al principio esto se reduce mucho con un par de pivotes, uno descarta muchas distancias. Y en la medida que uno agrega muchos pivotes, después en realidad va descartando, pero poquito. Entonces, después por acá, si teníamos 100 pivotes, después decimos 200 pivotes, el costo aumentó al doble, pero uno no descarta el doble de distancia. Esto los rendimientos decrecientes que dicen en industria. ¿Ya? Y por tanto, si tomamos la suma de los dos, el costo total, aquí en algún punto tiene que haber un óptimo, un mínimo, ¿cierto? Que va a ser, en esta figura, va a dar como por aquí. Eh, que aquí nos va a decir como el número óptimo de pivotes está en esta zona acá. Los otros son muy pocos pivotes o demasiados pivotes. Punto de referencia. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Así que espero que vean ahí este trade-off y que con más puntos de referencia uno descarta más, pero internamente hay que pagar más. Entonces no es tan claro. ¿Pregunta? ¿Se entiende esto? ¿Pregunta? Sí, se ¿Se entiende entiende? Bien, bastante. Sí. bien, súper. Eh,
Vean los autores, así datos, los autores de este paper, un paper, bueno, está un mexicano, Navarro, el nombre de él es Gonzalo. ¿Le suena? ¿Le suena? Sí. Ya, ahí está, el autor y Baeza Yates. Ahora se ha hecho famoso, está más famoso ahora, está más activo. También es profesor del DCC, hacía clases del DCC hace tiempo, hace años, y ahora ha aparecido harto ahí por el COVID y tiene, es como un asesor, no sé, bueno, él fue director en Yahoo de investigación, y es del DCC y tiene un libro bien famoso. Y bueno, en no, 2 semanas más vamos a hablar de él. El tema es cómo escoger pivotes. Yo creo que esa es como una de las preguntas. ¿Cómo uno escoge los pivotes? Bueno, en principio al azar, ¿ya? Pero dará lo mismo al azar que salga el pivote que sea, o en realidad hay mejores opciones, ¿ya? Lo que lo que aquí se muestra es que si tenemos, supongamos que este es un cubo unitario de dimensión 20, pero lo vamos a dibujar como un cuadrado. Aquí vamos a calcular supongamos que el objeto de referencia está al medio acá, ¿ya? Y lo vamos a comparar contra un objeto de referencia que esté en la esquina. Este va a ser opción 1 y opción 2, ¿ya? Eh, ¿Cómo serán las distancias de los puntos que están acá? Las distancias de los puntos contra el objeto de referencia, ¿ya? ¿Cierto? Entonces aquí lo que se grafica es que si calculamos las distancias de todos los puntos contra el centro, es que tomamos el centro de esto como punto de referencia, nos va a salir esta curva, ¿ya? Y si tomamos las distancias de los mismos puntos, pero ahora contra el punto este de la esquina, nos va a salir esa curva de ahí. Esta curva es la distancia, es un histograma de distancias, ¿ya? Es es decir, todos estos números de distancia queremos ver la distribución de por qué, cómo se distribuyen esos valores, ¿ya? Y me creerán que las distancias aquí que rayé con verde hacia el punto de la esquina son mayores, van a ser en promedio más grandes que las distancias de todos contra el punto centro, ¿cierto? El central está más cerca de todos, ¿ya? Y me dice, oh, pero eso está bien. Lo que es feo del punto central es que no es que estén todos más cerca, pero el problema es que están todos súper concentrados dentro de un pequeño rango, ¿ya? En cambio, en el punto, en el de la esquina, está más lejos, pero está más disperso, es decir, hay objetos que están cercanos y objetos que están lejanos, ¿ya? ¿Ya? ¿Y por qué eso nos importa? Porque cuando calculemos cotas inferiores, eh, la cota inferior, recuerden, consiste, hay que tomar la distancia en realidad la distancia desde el pivote hasta un objeto, que va a ser de consulta, menos la distancia desde el pivote hasta un objeto 1 hasta un objeto 2. Si tomamos el valor absoluto de esto, de restar dos números, esos dos números van a seguir esta distribución. Y como la distribución del punto central está, eh, tiene poca varianza, los valores están súper concentrados en torno a su promedio, la cota inferior usualmente va a ser cercana a cero. Vamos a estar restando dos números muy parecidos siempre, ¿no? En cambio, con el valor, el otro punto que está lejano, pero tiene una mayor varianza. ¿Ves? La varianza es esta. Con el verde, la cota inferior va a tender a ser mayor a cero, ¿ya? Es decir, vamos a tomar dos valores de aquí y pueden que salgan un valor un poco distinto, entonces su resta va a ser un valor más grande y necesitamos cotas inferiores lo más grandes posible. ¿Me creen? ¿Me creen? ¿No?
que es mejor tomar el punto de la esquina que el punto central? Yo sí lo creo. Lo que, sí, también le creo. Me lo imagino como en el mismo gráfico que mostró en 2D, que el círculo de como de... Acá en vez sería como un cuarto de círculo desde una esquina, en vez de todo el círculo entero, ¿no? Como, en esta figura que les mostré acá. Claro, en vez sería como un cuarto de círculo, en vez de... Aquí lo que dice es que si es que estamos, bueno, es que aquí están más o menos distribuidos, que en 2D cuesta verlo, pero si es que los objetos, si es que este punto es central, todos van a estar como a la misma distancia. En dimensión alta, la próxima semana vamos a hablar de dimensión alta, en dimensión alta todos los puntos tienden a estar a una misma distancia. Y como que están todos dentro de a una distancia súper igual. En dimensión alta los vectores tienden a una distancia promedio. ¿Ya? Y estar a una distancia, que todo esté a una misma distancia es súper malo. ¿Ya? Y el punto central es como que uno, de hecho el centroide es como que uno quiere eso, como que el centroide es el punto central que está todo a una distancia promedio pequeña, pero distancia promedio, y eso no lo queremos. Bueno, ya, espero que sea eso. Y que nos gusta la distancia, ojalá. Pero vean, más que sea distancia más lejos, no es que el punto de la esquina sea más lejos, no es que eso sea bueno, es que hay mayor varianza en las distancias. ¿Ya? Dicho de otra forma, supongamos que tenemos puntos acá, si estos puntos están así, y tomamos como punto de referencia el de acá, las cotas inferiores van a salir malas, pero si tomamos como punto de referencia este de abajo, van a ser mejores, porque varían más en sus distancias. Bueno, ya, bueno, el punto es que el histograma de distancias eh, nos dice eh, qué tan, o sea, ya sabemos una condición, no nos gusta cuando los pivotes tienen un histograma de distancia muy angosto o muy concentrado. El tema es que uno puede ir viendo, si uno va a un dataset cualquiera, antes de calcular pivotes, y uno calcula la distancia entre pares de objetos, y cómo se calcula un histograma de distancia de un dataset. Tengo, no sé, 1000 elementos. Y si tengo 1000 elementos, tengo 1.000.000 de pares posibles. Y calculemos la distancia del millón de pares. Y calculamos un histograma. ¿Sí? Si es que ese millón de objetos, usualmente sucede que si es que es de dimensión baja, va a dar algo así. Como en distancia euclidiana, en el plano, las distancias, en realidad hay algunos objetos cerca y lejos. Pero cuando estamos en dimensión, no sé, 100, las distancias tienden a ser más de este estilo, se tienden a concentrar entre los objetos. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, este histograma de distancia es como un indicador, uno podría decir en espacio, sistema, en, en- en espacios multidimensionales, en RN, eh, este valor de la varianza como que nos dice qué dimensión es. ¿Ya? Ok, pero eso en espacios multidimensionales. Ahora el tema es que esto que le estoy hablando del punto de la esquina y punto central es solamente algo por decir para que lo entiendan, porque en espacios métricos no hay geometría. En espacios métricos, como decía, solamente vemos distancia, no existen los centroides en espacio métrico. El espacio métrico, por ejemplo, son los strings y la distancia de edición. ¿Ya? ¿Cuál es el centroide ahí, entre palabras? No podemos calcular una palabra promedio. No existe la palabra de la esquina. ¿Ya? ¿Ya? Pero sí está este concepto, claro, no existe el centroide, no podemos crear objetos, pero sí podemos encontrar objetos que están a distancia parecida de todos. Y uno asumirá que eso es como el centro, ¿no? Pero no existe el centro propiamente tal, así como definición del punto central, ¿no? En espacio métrico. ¿No? Lo mismo es que no existe dimensión, no existe valor de dimensión en los espacios métricos, pero este indicador de la varianza del histograma de distancia es como un indicador de una dimensión. Y a ese espacio se le llama la dimensión intrínseca de un espacio métrico, ¿no? Porque nos dice qué tan difícil es o qué tan concentrado están las distancias de los objetos.
Y si algo está muy concentrado, es como que es de dimensión alta. ¿Ya? Y el valor, la dimensión intrínseca se define así, como la distancia promedio al cuadrado dividido en 2 veces en la varianza, el sigma cuadrado. ¿Ya? Ya es, otra forma de verlo, el sigma cuadrado depende del valor promedio, ¿cierto? Podemos tener los valores con la misma distribución, pero son valores más grandes, va a dar un sigma más alto, pero porque son números más grandes. Y por tanto hay que normalizarlo por la media. De hecho, este número, la varianza dividido en la media tiene otro, ¿lo han escuchado? La varianza, pero dividida por su media. ¿Lo han estudiado? ¿Estadística? Probablemente sí en algún ramo de, no sé, de machine learning o Bien, de optimización, pero no me acuerdo. no sé, ya, pero si tenemos el mismo dataset y multiplicamos todos sus números por 10, ¿ya? Lo agrandamos el objeto. Se ve que es lo mismo, ¿cierto? Pero su varianza va a crecer. La varianza, porque la varianza es la diferencia contra la media. Y la media aumentó y en realidad todo aumentó en la varianza. De hecho, la varianza va por 2. Si multiplicamos todo por 10, la varianza va a aparecer multiplicada por 100. Pero si lo dividimos por la media al cuadrado, ahí la varianza normalizada queda invariante a escalas. ¿Ya? Coeficiente de variación se llama eso. ¿Ya? Entonces aquí en realidad lo damos vuelta, lo multiplicamos por 2. Alguna vez le pregunté por qué lo dividieron por 2 a los autores. Los autores de Gonzalo Navarro le voy a ir a preguntar. Le pregunté. No se acuerdan. Y decía que era para que les cuadrara los números con distancia euclidiana, más o menos. Con un espacio euclidiano. ¿Ya? Pero queda un número. Entonces uno tiene un dataset y aquí derecho a veces da 5 y uno sabe que 5, este espacio métrico está fácil de indexar. Los pivotes van a descartar muchos objetos. Y si es que da, no sé, 40, aquí los pivotes no descartan nada. ¿Ya? Ahora no es, con diferencias así de 5 a 40 se ve claramente el impacto. Ahora de 5 a 6 como que no hay mucha diferencia. Ya, no es tampoco que sea un indicador tan bueno. Eh, pero, pero ese concepto de dimensión intrínseca me gustaría que lo vieran porque es clave para entender el efecto en alta dimensión. Lo vamos a hablar la próxima semana. Bien, ahora en realidad aquí hay distintas formas de escoger pivotes. Yo diría que esto es como más... lo que es interesante es la forma 1 de escoger pivotes es al azar. Y lo que tenemos que hacer es cómo comparar dos conjuntos de pivotes. Si tenemos conjunto 1 al azar, conjunto 2 al azar, ¿cuál es mejor? Claro, hay que probarlos, pero nosotros podemos probarlos antes de que lleguen las consultas, en tiempo de construcción. Y lo que hay que hacer es que hay que calcular, en realidad, calcular las cotas inferiores eh, para objetos al azar. Entonces tenemos objetos al azar y calculamos, tomamos un par 1, par 2, par 3 al azar, calculamos la cota inferior de los pares, es decir, aquí vamos a tener el pivote, y en realidad supongamos que tenemos un conjunto pivotes y vamos a calcular las cotas inferiores que se da para cada distancia. O sea, calculamos la distancia y calculamos su cota inferior. Y, y, y el conjunto que dé las cotas inferiores más altas es porque es un mejor conjunto. Nos quedamos con ese. ¿Ya? Eso es como un indicador. Bueno, ya. Y la otra forma es un algoritmo súper simple que dice, calculemos objetos al azar, pero descartemos los que sabemos que van a ser malos. ¿Cuáles van a ser malos? Son cuando, si tenemos un pivote, tenemos un conjunto de números, y sale este como pivote. Y al azar sale como pivote el del lado, pivote 1, pivote 2. Tenemos un conjunto de dos pivotes, pero que de seguro que les va a ser peor que dos pivotes separados, porque los dos pivotes muy juntos son redundantes. Es como que hay uno solamente. ¿No? Y por tanto, aquí dice, cuando calcules un pivote, hay que definir una zona de exclusión alrededor donde calcule el azar, pero no muy cerca del que ya tengo. De acá hay un parámetro como de zona de exclusión. Y el pivote 2 va a salir ahí y calculamos la zona de exclusión. Tampoco el siguiente, si que hay un tercero, no tiene que salir ahí.
¿ya? Y eso, ya, eso es lo que me gustaría decirles y que la búsqueda aproximada se puede hacer búsqueda aproximada en 2 minutos. En 2 minutos. Vean cómo funciona la búsqueda aproximada. Podemos nosotros ir más rápido que la escala lineal y para hacer eso es que para hacer eso nosotros aquí tuvimos que calcular 4 distancias. Pero podríamos nosotros ir más rápido aún si es que decimos que tomamos las cotas inferiores y las ordenamos por cota inferior y decimos, ok, para las, no sé, las 5 cotas inferiores más o las 2 cotas inferiores más chicas, calculamos el vecino más cercano, solamente. Es decir, mira, este es el menor y este es el menor, cota inferior. Y esperamos que el vecino más cercano esté dentro de las cotas inferiores más pequeñas. De hecho, la cota inferior, el vecino más cercano tiene una cota inferior que está en tercer lugar. Entonces, si hubiésemos escogido, calculamos el cota inferior y después decimos solamente a los 3 más chicos le calculo su distancia real, habríamos encontrado al vecino más cercano calculando solo 3 distancias. Entonces, la cota inferior consiste en calcular la distancia solo para algunos, los de menor cota inferior. Bueno, eso. Ya, eso, ya lo otro está en los videos que subí. Bueno, aquí les quiero comentar que la distancia, si esta es la escala lineal, en general, los índices van a ir más rápido que la escala lineal, poco más, poco menos, depende de su dimensión intrínseca. ¿Ya? Y por aquí hay algunos índices que les va peor. Pero el KD-tree y el K-means-tree son por lejos mucho más malos en búsqueda exacta. Eso. Y que en cambio en búsqueda aproximada los índices, aquí están los pivotes, son peores que el KD-tree y el K-means-tree en búsqueda aproximada. Bueno, eso era lo que les quería comentar de índices métricos. Les subí un poco un código fuente en C++ de cómo usar pivotes. Hay un archivo README que le explica cómo usarlo. ¿Ya? No lo vamos a ver acá, en realidad para la tarea, si quieren lo usan, en la tarea hay un bonus para el que usa un índice distinto de los que yo les pido. Pueden usar esto, pueden usar LSH, no sé, si es que quieren el bonus. Bueno, ya, eso con los índices métricos. ¿Alguna pregunta? No, no por mi parte, profesor, quedó Ya. claro. Espero que lo hayan visto, lo hayan entendido de qué van los índices métricos. Ya, eso. Y les presento ahí la tarea 3 para que la lean y la vemos la próxima semana. La próxima semana se la explico. Es fácil, está casi lista. Yo ya les subí todo el código fuente, tienen que lograr descubrir eso sí que qué es lo que tienen que hacer. Pero yo ya les subí el código. Si descubren bien el truco, es súper rápido, súper fácil. El informe que se refiere al final es básicamente responder las preguntas, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Claro, pero aquí va a tener código fuente y entre medio ponen unos gráficos y responden las preguntas. No Perfecto. hagan un PDF en látex. No, háganlo, hagan aquí mismo, ponen una zona de texto y responden. Con los gráficos que mostraron ahí. Bien, eso. Ya. Ya. Eso. Ok, Chao, profe. muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Gracias.